todos, soy Francisco Córdoba Otálora. Bienvenidos a Análisis con Pacho en la era del coronavirus. Hoy quiero hablarles sobre Yuval Noah Harari, el historiador, autor de Sapiens y Homo Deus, que nos habla sobre el mundo post-coronavirus, donde tenemos 4 opciones: el totalitarismo o el empoderamiento ciudadano, la solidaridad global o el aislamiento nacional. Las decisiones de hoy impactarán nuestro mañana. Y por eso te recomiendo suscribirte al canal, darle like, compartir y hacer todas las preguntas posibles, siempre desde tu casa. Cuídate mucho. Bienvenidos a una nueva era. Eso es lo que nos dice el historiador Yuval Noah Harari. Él dice que nosotros debemos decidir entre totalitarismo o ciudadanía empoderada. Entonces analicemos qué es lo que dice Yuval Noah. Primero es totalitarismo. Aquí vemos cómo las labores de la KGB, de las cuales Putin hizo parte, fue líder y después se convirtió en presidente, trataban de entender a todos los enemigos del Estado y de seguirlos, pero dependían de humanos. Todos los análisis en esa época los hacían los humanos. Entonces, la tecnología que existe hoy en día le encanta a los gobiernos totalitarios. Vemos, por ejemplo, la Stasi. Cuando estábamos en plena Guerra Fría, al haberse terminado la Segunda Guerra Mundial, se creó la Policía Secreta de Alemania Oriental, o llamada Stasi. Y entre 1950 y 1989 alcanzó a tener 274.000 empleados. ¿Cuál era su misión? Investigar a los enemigos, neutralizar a los enemigos, tratar de tener toda la información acerca de las familias alemanas, incluso infiltraban las mismas familias. Y todo este proceso de recolección de información lo hacían humanos. Tanto así que cuando ya se demostró terrible forma que tuvo Alemania Oriental para tratar de controlar a sus ciudadanos, tenía más de 1 billón de hojas de papel. Imagínense la cantidad de informes que tenía la Stasi. Realmente querían implementar un totalitarismo. Pero bueno, como todo en la historia son ciclos, al caerse el muro de Berlín, también cayó la Stasi. En épocas de la Stasi, la gente le tenía miedo hasta la propia familia porque no se sabía quién podía ser un informante. El enfoque de China, un enfoque muy fuerte, donde ha venido utilizando la tecnología, creando, por ejemplo, un index score en el cual se analiza el comportamiento humano. Y ahorita con la crisis del coronavirus ha implementado más tecnología para tener un mayor control a sus ciudadanos. Tanto así que ya están optimizando el software de análisis de imágenes para los que usan máscara, porque saben que hacia allá va el mundo. El enfoque de Israel no es diferente. El primer ministro Benjamin Netanyahu, en conferencia de prensa en la guerra contra el coronavirus, dice: es hora de utilizar las herramientas que hemos venido desarrollando, herramientas que actualmente solo se usan para las asociaciones terroristas, herramientas que hoy en día Israel es el líder en ciberseguridad a nivel mundial. Utilicémosla para tener un control y un seguimiento absoluto de nuestros ciudadanos. Entonces, allí empieza a utilizarse ciertas herramientas que eran utilizadas supuestamente para proteger a los ciudadanos, para ser incluso utilizadas en su contra, dependiendo de cómo éstas se usen. Ya la capacidad de Israel es hasta hackear WhatsApp. Hasta ahí han podido, y eso que WhatsApp se considera que está encriptada la comunicación. Pero ya tienen esa capacidad. Entonces el enfoque de Israel también es: ¿cómo hacemos para neutralizar el coronavirus? Necesitamos estas herramientas. Por eso Yuval Noah dice, mire, ayer, es decir, en el 2019, pues nosotros éramos felices
porque pues teníamos los GPS en los dispositivos móviles y demás y podíamos rastrear la información. Pero el hoy ya va a ser el uso de los wearables, es decir, de los dispositivos que nos podamos poner como relojes y otros dispositivos para que envíen información en tiempo real, ya no de a qué página le damos clic, sino cuál es la temperatura de nuestro cuerpo, cuáles son los beats del corazón, es decir, cuánto se está moviendo el corazón y qué otros factores de salud pueden tener. Miren, ya hay diseñadores chinos que están pensando en una época del post-coronavirus. ¿Cómo va a ser las relaciones? ¿Cómo va a ser los negocios? Todo eso empieza a caber y eso lo analizaremos en otros programas. Pero uno de los elementos clave es el uso de dispositivos, hoy en día aunado al Internet. Gracias al 5G que le va a proveer Internet de alta velocidad a todos los seres humanos, se van a conectar con estos dispositivos en lo llamado Internet of Things o el Internet de las cosas. Pero ya las cosas van a estar en nuestros cuerpos y nuestros cuerpos van a estar enviando información en tiempo real a los gobiernos. Claro, al principio la excusa perfecta es controlar esta guerra del coronavirus, lo cual es cierto. Balaji, un ángel inversionista de Silicon Valley, decía, mire, la forma para nosotros identificar los focos de infección es saber exactamente quién lo tiene. Y la mejor forma es que cada persona tenga su dispositivo y cuando el mismo dispositivo detecte un aumento de temperatura, lo informe directamente al Instituto, por ejemplo, Nacional de Salud en Colombia o institutos similares. Entonces esto ayudaría a lograr identificar esos focos de información, ya que estos dispositivos nos dan bastante información de la que nosotros creemos. Curiosamente, Apple, con su Apple Watch, ya tiene hoy en día sistemas de que si usted se cae y dura un tiempo en el piso, él llama al 911 en los Estados Unidos. Pero la Federal Drug Administration en el 2014 le prohibió a Apple implementar más tecnología en estos dispositivos. Ahora, en la época del post-coronavirus, van a tener incluso esa tecnología que fue prohibida hace tan solo 6 años. Y por eso ahí vienen los conceptos de cuál va a ser la reacción del gobierno. Dependiendo del tipo de gobierno que tengamos, ¿va a ser totalitario o va a ser empoderando al ciudadano? Vamos a tener incluso problemas como Minority Report, la famosa película de Tom Cruise, en donde antes de que yo infectara a la gente ya me mandaba la alarma, entonces ya mandaban a las personas y eso está bien. Eso está bien, pero eso debe tener sus límites. Por eso es el conocimiento de todo, ¿no? Es el conocimiento de los latidos del corazón, incluso nuestros pensamientos. Y se están desarrollando diversas tecnologías que se van a integrar en el día a día y pueden ser utilizadas a nuestro favor o en nuestra contra. Veamos, recordemos el famoso ejemplo de Cambridge Analytica, esta compañía en Inglaterra que utilizando a Facebook, utilizando simplemente unos sistemas de pregunta y respuesta, pudieron perfilar a millones de votantes, dirigir campañas específicas para los que estaban dudando tomaran la decisión hacia un lado de la balanza. Imagínense un Cambridge Analytica 2.0. Imagínense a Kim Jong-un dando su conferencia o su discurso a miles de personas, todas con su dispositivo que ya ha sido programado para saber incluso cómo se siente la persona. Y si el dispositivo dice que esa persona estaba brava o deprimida en el discurso, manda una alerta y lo captura. Hasta allá es el post-mundo que podemos tener por el coronavirus. Y por eso es importante pensarlo desde hoy, porque no podemos dejar que simplemente sea utilizado por el autoritarismo. Miren, alguien diría, oiga, pero si utilizamos todos estos dispositivos puede ser una medida temporal que nos ayude a salvar contra esta guerra del coronavirus. Sí,
Es cierto, debemos utilizarlos porque debemos encontrar esos focos, neutralizarlos y tener una vida normal dentro de un nuevo mundo. Pero recordemos que las medidas temporales a veces no lo son tanto. Veamos cómo María Isabel Rueda en 1998, cuando el gobierno de Colombia propuso el 2 por 1000, decía, pero más que enredarse en este tecnicismo, la Corte Constitucional haría muy bien en pasar esta reforma con un solo requisito, que el 2 por 1000 sea estrictamente una medida temporal, para romper con esa maldición que nos persigue a los colombianos, según la cual no existe impuesto o contribución temporal que no se haya impuesto que no haya sido vuelto a la larga definitivo. Porque ahí sí, el conejo de Serpa sería coneja y con crías. Gracias, Horacio Serpa, por el 2 por 1000, que a la época del coronavirus, a marzo 22 del 2020, ya estamos pagando un 4 por 1000. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas medidas temporales. Y uno de los argumentos que se van a utilizar por parte de los gobiernos para que sigamos utilizando nuestros dispositivos y sigamos enviando la información es lo que dijo Bill Gates. Se vienen nuevos virus en las próximas décadas. Pero podemos disfrutar de las dos cosas, de salud y privacidad. ¿Cómo lo hacemos? Con una ciudadanía empoderada, como lo hicieron en Corea. En Corea no tuvieron que hacer grandes lockdowns. Estos dos estudiantes en pocos días programaron un sitio web sin que nadie les dijera para ayudar al gobierno y el gobierno recibió la ayuda. Es importante que haya datos reales por parte del gobierno. Para empoderar a la ciudadanía se requiere que el ciudadano acceda a información real y no sea ocultada. Por ejemplo, hay iniciativas de dónde puedo geolocalizar los casos. En Hong Kong ya tienen un sistema de colores que dependiendo de si en su empresa o en su familia hay algún infectado, cambia el color. Pero el ciudadano ya lo sabe y cree en el gobierno. Porque han habido grandes cambios generacionales. Todo esto gracias a los datos, pero a la información verídica, que hace que la confianza se construya. Por eso los médicos antes del siglo XIX ni siquiera se lavaban las manos para hacer operaciones, pasaban de un paciente al otro. Pero ya hoy en día, con el entender que el jabón y el jabón antibacterial podía eliminar la mayor cantidad de virus, entonces cambió el comportamiento. El comportamiento siempre cambia en los humanos. Pero necesitamos una ciudadanía empoderada. Uno de los enfoques de Alemania es creer en sus ciudadanos, que son disciplinados, que pueden quedarse en casa, que pueden seguir la normatividad. Es una ciudadanía que confía en su gobierno, que confía en que la data que le están dando es real, que confía en que podemos hacer un monitoreo en 2 vías. Esto no es solo un monitoreo por parte del gobierno. Es un monitoreo que va del gobierno a la ciudadanía, pero de la ciudadanía al gobierno. Por eso es que se debe hacer esta dualidad. Por eso es que se debe empoderar a la ciudadanía. De acuerdo a Yuval Noah Harari, debemos decidir entre nacionalismo y solidaridad global. Nacionalismo como Trump, America First, y Estados Unidos es el país que más duro le va a dar el coronavirus por su ineptitud como líder. Pero podemos utilizar el estilo de Jack Ma, el gran empresario fundador de Alibaba, que miren, tan solo en marzo 22 dijo una gran noticia, va a donar más de 2 millones de máscaras, 400,000 kits de pruebas para combatir el coronavirus y ventiladores, 104 ventiladores para 24 países latinoamericanos. Mire, él dice, vamos a enviarle una larga distancia y nos vamos a apurar, porque somos un solo mundo. Una solidaridad global como la dada por China cuando envió médicos e insumos a Italia para combatir la crisis. Necesitamos entender una logística global. Hay países más pobres que otros, hay países menos capaces que otros. Y solo al entender que somos un solo mundo es que lo podemos lograr. Algo clave, por ejemplo, es hacer análisis en el país de origen.
porque los vuelos tienen que restablecerse, pero debe haber protocolos nuevos que aseguren que la persona que está saliendo de ese país puede llegar al otro sin infectar. Y Yuval Noah Harari concluye: la humanidad necesita tomar una decisión. ¿Recorreremos el camino de la desunión o adoptaremos el camino de la solidaridad global? Si elegimos la desunión, esto no solo prolongará la crisis, sino que probablemente dará lugar a catástrofes aún peores en el futuro. Si elegimos la solidaridad global, será una victoria no solo contra el coronavirus, sino contra todas las futuras epidemias y crisis que podrían asaltar a la humanidad en el siglo XXI. Si quieren conocer más acerca de este tema y seguirme en los videos, suscríbanse al canal y síganme en pachoman.com/coronavirus.